En 1938, comenzaron a contarse historias sobre un fantasma en el este de Kentucky. Aunque nadie vio nunca esta aparición malévola, se decía que había causado la desaparición física de 5 personas de maneras muy similares e inexplicables. Y es que en junio de ese año, un hombre llamado Carl Pruitt llegó a casa del trabajo una noche y encontró a su esposa con otro hombre. Después de que el tercero en discordia escapara saltando por una ventana, Pruitt le causó daños permanentes a su esposa con un pequeño trozo de cadena. Inmediatamente después, tal vez recién al darse cuenta de la profundidad de su locura, atentó contra sí mismo. Fue enterrado en un cementerio separado del de su esposa. Unas semanas después de que lo enterraran, los visitantes del cementerio comenzaron a notar el patrón de una cadena que se estaba formando lentamente en la lápida de Pruitt. La supuesta cadena se debía a una decoloración inusual en la piedra, y poco a poco, fue ganando eslabones hasta que adoptó la forma de una cruz. En ese momento, dejó de crecer. Varios residentes locales sugirieron que tal vez la lápida marcada con signos sobrenaturales debería ser retirada del cementerio y destruida, pero los funcionarios se burlaron y no se hizo nada al respecto. Un mes después de que la cadena dejara de crecer, un grupo de chicos pasaba en bicicleta por el cementerio una tarde. Uno de ellos, un chico llamado James Collins, decidió tirar unas piedras a la lápida maldita de Pruitt, probablemente solo para demostrar que no tenía miedo y que no le gustaban las historias de miedo. Cualquiera que fuera la razón de sus acciones, las piedras arrojadas lograron descascarar varias partes de la lápida. Cuando los jóvenes se dirigían a casa, la bicicleta de Collins de repente comenzó a ganar velocidad, hasta el punto de que ya no podía controlarla. Se desvió de la carretera y chocó contra un árbol. Luego, de alguna manera inexplicable, la cadena dentada se soltó y logró enredarse alrededor del cuello del chico, desatando un horrible final para él. Los rumores sobre este notable suceso se extendieron rápidamente, especialmente después de que un examen de la lápida de Pruitt revelara que no había marcas ni astillas en la superficie. Sin embargo, los otros chicos sabían lo que habían visto y sus relatos sin aliento solo alimentaron las especulaciones sobre un fantasma vengativo. La madre de James Collins quedó especialmente desconsolada por la desaparición física de su hijo, por lo que en menos de un mes después del accidente, fue al cementerio y destruyó la lápida de Pruitt con un hacha pequeña. Golpeó y destrozó la piedra hasta que quedó hecha pedazos. Al día siguiente, estaba tendiendo la ropa de la familia en el tendedero. Irónicamente, el tendedero estaba hecho con una pequeña cadena de eslabones en lugar de la cuerda o el alambre habituales. De alguna manera, se resbaló y cayó, y su cuello quedó enredado en la cadena. Se retorció e intentó liberarse, pero fue inútil y lamentablemente su destino fue igual al de su hijo. Las leyendas dicen que después de su desaparición física, la lápida de Pruitt no mostró signos de destrucción. No hace falta decir que la noticia de este último incidente se difundió. Poco tiempo después, un granjero local y 3 miembros de su familia conducían un carromato por el cementerio. Por alguna razón, el granjero anunció que no tenía miedo a los fantasmas y disparó varias veces a la lápida de Pruitt con su revólver. Volaron pedazos de la lápida e inmediatamente, los caballos que tiraban del carro comenzaron a correr. Sus cascos golpeaban cada vez más rápido, hasta que el carro quedó fuera de control. Todos los miembros de la familia saltaron para ponerse a salvo, pero el granjero se aferró, tirando frenéticamente de las riendas. Justo cuando el carromato viró en una curva en la carretera, el granjero salió despedido de su asiento y cayó hacia adelante. Su cuello se enganchó en una de las cadenas de la lápida, y ya se sabe cuál fue su destino. Los vecinos estaban convencidos de que la lápida estaba maldita. La situación se puso tan mal que se pusieron en contacto con el congresista local y enviaron a 2 agentes de policía al cementerio para investigar las historias. Cuando llegaron al cementerio, uno de los hombres empezó a reírse de las historias y se burló de la idea de un fantasma y una maldición. A pesar de todo, tomaron varias fotografías de la lápida y luego se fueron a hablar con los testigos de los acontecimientos que la rodearon.
Cuando se marchaban, el agente, que dudaba, miró por casualidad por el espejo retrovisor del coche. En él, vio una luz brillante que venía de la dirección de la lápida de Pruitt. Al principio supuso que era solo un reflejo de las luces traseras del coche, pero luego empezó a acercarse al coche. Sobresaltado, empezó a conducir más rápido, pero la luz seguía llegando. Conducía cada vez más rápido, siempre mirando su espejo. Su compañero le suplicaba que redujera la velocidad, pero era inútil, la luz seguía llegando. En ese momento, el coche se salió de la carretera y se estrelló contra dos postes, volcó varias veces. El agente que iba en el lado del pasajero salió despedido del accidente y solo sufrió heridas leves. Conmocionado, se puso de pie y fue a ayudar a su compañero. Descubrió que su amigo ya no estaba en este plano, había dejado de respirar incluso antes de que el coche se estrellara, pues cuando el coche pasó entre los dos postes, una cadena que colgaba entre ellos destrozó el parabrisas del coche y se enredó alrededor del cuello del conductor. La fuerza fue tan grande que casi logra que la cabeza saliera de su sitio. Después de esta muerte, los residentes comenzaron a evitar el cementerio por completo. Solo un hombre, Arthur Lewis, se atrevió a ir allí. Estaba decidido a demostrar que las historias sobre la lápida no eran más que tonterías supersticiosas. Estaba decidido a destruirla. Sin embargo, ya sabemos cómo terminó todo. La lápida intacta, y la persona con una cadena en el cuello y sin signos vitales. Después de esta última muerte, otros cuerpos del cementerio fueron retirados y enterrados nuevamente en otros lugares. La gente se fue mudando poco a poco, y el pequeño lugar de enterramiento fue olvidado. Como Pruitt no tenía familiares que cuidaran su tumba, el lugar quedó cubierto de maleza. En 1958, fue destruido definitivamente por una operación minera a cielo abierto. Las 5 extrañas desapariciones físicas, todas unidas por cadenas, nunca fueron explicadas. Comenta qué otras historias quieres que sean contadas. Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te enteres cuando se suba un nuevo video.